¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer. Los cabilderos, el lobby, un tema que en muchas ocasiones se escapa del análisis político, se escapa de la mirada, de la opinión cuando nos referimos a las leyes que se aprueban, cómo se aprueban, para qué se aprueban. Una práctica que se normalizó, incluso se legitimó, sobre todo en naciones como Estados Unidos y otras, en donde incluso hay una cantidad impresionante de intereses representados por estos hombres y mujeres que en el caso de México muchas veces pasan desapercibidos o se integran de cierta manera a la vida cotidiana del Congreso y la prensa no reporta en muchas ocasiones su presencia, en otras porque pagan para que sean invisibles, en unas más porque no se les da la importancia requerida y en otras sí se exhibe, como en el caso de Contralínea, que han dado muestras palpables de ello. Voy a platicar precisamente sobre este tema, el de los cabilderos, su influencia, su peso en estas políticas que vivimos hoy en día, en estas leyes que se están tomando, reformas que se están presentando y que vaya que tocan intereses fuertes en materia transnacional con el investigador Aníbal García, a quien por supuesto le agradezco como siempre el honor de platicar con él. Aníbal, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, es un gusto estar aquí en tu espacio, Jesús. Oye, querido amigo, pues yo te preguntaría de entrada, bueno, primero invitar a la gente a que sigan a Aníbal todas las mañanas en Contralínea, por supuesto, un excelente trabajo el que están realizando de la Manso, por supuesto, de Nancy, de Miguel y de todos ellos. Oye, querido Aníbal, pues yo te preguntaría de entrada, a ver, cuando hablamos de cabilderos, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué problema estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Bueno, estamos hablando de una actividad que en el caso de México fue regulada a partir de la Ley Federal de Regulación de las Actividades Profesionales de Cabildeo y Promoción de Causas, que se estableció pues recientemente, digamos, en la historia, ¿no? O sea, en el caso del Congreso de México, en la Cámara de Diputados, si no estoy mal, eso sucedió como por el 2010 y en el Senado esta ley se estableció en el 2011. Esto no quiere decir que antes no existieran, sino que más bien a partir de ahí se legisló para regular y para transparentar este tipo de aspectos. En el caso de Estados Unidos, también hay una ley para este tipo de actividades y esta pues es mucho más antigua, es de 1995 y es la Lobbying Disclosure Act. Bajo esta ley también se tenía como objetivo transparentar las distintas actividades que realizaban los cabilderos. Ahora, ¿qué es el cabildeo en particular? Pues bueno, es una actividad profesional que es remunerada y que además está desarrollada por personas físicas o por personas morales, o sea, empresas, y que son representadas por terceros. Entonces, aquí ya aparecen dos aspectos que son fundamentales y que nos llevan a hacer varias distinciones. El objeto de este tipo de promoción de intereses que tienen tanto empresas como personas en particular, son objetivos que persiguen a partir de sus distintos intereses. Puede ser un interés en el caso de particulares, mucho, muy legítimo, como por ejemplo una causa relacionada con actividades que hicieron las mineras en México y que eso causó problemas en el ambiente, en el clima, en las comunidades y van y defienden que se haga una modificación a la ley minera para que se cierren las minas, ¿no? Para que haya un protocolo de cierre de minas. Ahora, también podría ir Grupo México y decir, bueno, están promoviendo una ley para que se cambie la legislación minera para que haya un buen cierre de minas y entonces Grupo México mete a una persona ahí, un representante, para saber cómo va a ser esta ley o en su momento para impedir que este tipo de ley también pase en el Congreso. Entonces, este tipo de actividades pues son precisamente las que están en este tipo de actividad profesional ligada a intereses económicos, que al final son intereses también digámoslo de esta forma, son intereses tanto nacionales como internacionales, pero son poderes fácticos al final, este tipo de aspectos. Entonces, digamos que por este tipo de actividades se define el cabildeo. Ahora, hay varios tipos de cabildeo y solamente voy a mencionar tres. Uno está definido por su estrategia
Y este tipo de aspectos pueden ser directos, o sea, se hacen ante los poderes públicos, en este caso en particular puede ser el Congreso, el Senado o incluso los congresos de los distintos estados del país. El otro es el indirecto y se hace con base en distinta movilización de opinión pública. Y acá es importante también porque ya aparece un tercer elemento ligado al tema del cabildeo. No hay cabildeo sin el convencimiento también en paralelo de que lo que se va a cambiar, lo que se va a impedir o aquello que no quieren que pase, tiene que necesariamente estar apoyado por los medios de comunicación también para influir en la población de que tal o cual cosa es necesaria. Entonces, no sé si va quedando claro hasta el Ujú. momento, pero este tipo de aspectos son los que definen también el tipo de cabildeo que hay en México. Y también está otro tipo de cabildeo que es el que está establecido e integrado también directamente por una empresa o un grupo de presión, que esto es lo que había mencionado hace un momento. Y por último, el que se va enfocado al poder parlamentario, aunque también en el caso del Congreso, en el caso del Senado mexicano, está también tipificado para el poder ejecutivo, o sea, el presidente o en este caso, presidenta de la nación. También está establecido este tipo de aspectos. Entonces, acá tenemos por lo menos tres elementos que nos definen qué es el cabildeo, este tipo de aspectos que acabo de mencionar. Primero. Segundo, la parte netamente ligada a los medios de comunicación para convencer a la población. Y tercero, que eso es algo que me parece a mí mucho más relevante y que no siempre se suele mencionar, es lo que está vinculado a aquello que nombramos como puerta giratoria o el revolving door. ¿Por qué? Porque este tipo de cabilderos en muchas ocasiones ya estuvieron en la administración pública. Entonces es gente que viene de la administración pública, pasa al sector privado y en el sector privado suelen ser contratados para distintos cargos, pero uno de esos es el de cabildero y conocen el interior de las distintas instituciones públicas en donde se desempeñan. En este caso particular, el Congreso del país, el federal, puede ser la Cámara de Diputados o Senadores, o también pueden ser otro tipo de instituciones, como también lo veíamos en algún momento con los órganos autónomos. Había gente que había trabajado en los órganos autónomos y pasó a la administración pública y estuvo mucho tiempo en la administración pública y después resulta que vuelven a los órganos autónomos o vuelven a otra área de la administración. Entonces, esto que denominamos puerta giratoria es precisamente esto, el paso de la administración pública al privado y viceversa. Y todo el tiempo están haciendo este tipo de movimientos. Sucede en México, sucede en Estados Unidos, sucede en Europa, no es algo ajeno a la forma en la que se desarrollan las políticas internacionales en el mundo, pero digamos que en el caso de México esto ha sido exhibido, esto ha sido puesto incluso hasta en tela de juicio. Recientemente, cuando en el 2022 vimos cómo se metió un cabildero cuando estaba la reforma a la ley eléctrica, ¿no? Este cabildero era Paolo Salerno, era representante de la empresa Enel y estuvo con una senadora que era del partido PRD. Entonces, ahí era como muy claro, muy evidente cómo este tipo de actividades también, a pesar de que están legisladas, no siempre suelen tener los límites muy bien claros, ¿no? Esto de que entrar al pleno un cabildero es imposible que pase, no está en la ley. Y no puede suceder este tipo de actividades. Ellos tienen sus espacios, incluso la legislación misma indica que tienen que rendir cuentas de cuántas reuniones tuvieron, de qué fueron los temas que discutieron, porque la ley está hecha para transparentar este tipo de actividades, Jesús. Qué punto que bien mencionas. Muchas veces ese cabildeo, ya lo decía, se da hasta en medios de comunicación que comienzan a presionar a favor o en contra de una ley. El caso concreto, por ejemplo, de la reforma eléctrica o, que llevó a cabo, la reforma energética, perdón, que llevó a cabo Enrique Peña Nieto y que vimos una enorme cantidad de spots, anuncios, comentarios en favor precisamente de la misma, incluso estructurados de manera sincronizada. Y cuando López Obrador presenta la contrapropuesta, por llamarla de alguna manera, vemos a estos mismos personajes con un discurso en defensa de la primera y en contra de la postura de la llamada cuarta, cuarta transformación. Ahora, qué tanto pesan o qué tanto crees tú desde tu expertise, mi querido Aníbal, que puedan llegar a pesar en una discusión como la que se está llevando a cabo en el poder legislativo de nuestro país
con reformas que se habla de litio, que se habla del agua, que se habla del maíz transgénico, que se habla precisamente de vapeadores, que se habla de la propia industria eléctrica, en fin, áreas en donde sabemos que hay intereses económicos sumamente fuertes y que ya en otros países incluso han intervenido directamente para evitar cambios que les puedan llevar a cabo a una incomodidad o molestia de los mismos. Pues pesan demasiado porque decía hace un momento, ellos son representantes por lo regular. Estamos hablando, para hacerlo más particular, ¿no? Estamos hablando ahorita de este tipo de cabilderos que representan a empresas. Ujú, Los otros tipos de cabilderos que son más ligados incluso a la sociedad, no civil, sino a la sociedad ya en concreto con movimientos sociales, incluso porque los hay. Este otro tipo de cabilderos, dejémoslo por ahora fuera del análisis. Concentrémonos ahora solamente en lo que tiene que ver con los que representan a las empresas. Ellos sí son personas importantes que logran convencer a legisladores. Y ahí es donde viene la parte, digamos, complicada, pero que al final, digo complicada en términos teóricos y prácticos, pero porque eso termina volviéndose una cuestión meramente numérica. ¿A qué me refiero? Al hecho de que en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República se necesita un mínimo para tener dos terceras partes para hacer modificaciones a la Constitución, por ejemplo, ¿no? Que era lo que se pretendía con la Ley de Industria Eléctrica, la ley de hidrocarburos y otro tipo de leyes, ¿no? Cuando son otro tipo de leyes secundarias, se necesitan otro tipo de, otra cantidad de legisladores, pero digamos, para poner un ejemplo y que quede claro para la población y para la audiencia. Cuando se necesitan las dos terceras partes, en el caso del Senado de la República, si no estoy mal, se necesitan por lo menos 86 votos. ujú, Entonces, ahí podrían ellos solamente convencer a uno o a dos para que no vote o para que se abstenga, y con eso la reforma no pasa. Y basta que eso suceda, por eso decías, se reduce mucho a la cuestión numérica, ¿no? O sea, basta con que convenzan a uno o a dos o a los que sean necesarios para que la ley no pase, para que este tipo de actividad tenga efecto y persiga el objetivo que es el de las empresas. Ahora, ese es en el caso de, por ejemplo, esto que poníamos hace un momento, ¿no? Las dos leyes, la de industria eléctrica y la de hidrocarburos, y en ese entonces, en 2022 hubo un cabildeo tan fuerte que vimos a este Paolo Salerno incluso entrar al Pleno del Senado. Pero también están otro tipo de cabildeos que son cuando quieren promover también reformas, ¿no? Para que las reformas que se hagan sean bajo sus condiciones y bajo sus términos. Y ahí la cuestión es distinta porque lo que hacen es no convencer a los legisladores, a los senadores y a los diputados para que voten en contra, sino más bien convencer a estos actores políticos para que en sus leyes, en sus propuestas de ley, incluyan lo que a ellos les interesa, ¿no? Ponía hace rato el ejemplo de la minería, ¿no? En el caso de la minera del Grupo México. En México hay una legislación para el cierre de minas, que es la forma y el procedimiento legal que tienen que hacer cuando una mina se termina y tienen que resarcirle una gran cantidad de cosas a la comunidad en donde estuvieron, tanto en términos materiales como en términos de lo que implicó la mina en aspectos ecológicos. Bueno, este tipo de ley también cabildean para que se modifique y sea más laxa la ley para que ellos tengan más facilidades de cierre de mina y no implique un costo económico mayor. Entonces, también aquí tenemos otro caso en los cuales a ellos les interesa pasar otro tipo de leyes que sean, en este caso, no modificaciones, sino más bien propuestas al final. Y digamos esto en términos generales, lo que implica, y ahí es donde estaba la pregunta puesta, el peso que tienen, pues está acompañado también del peso económico de las empresas, o sea que en este tipo de aspectos tienen también el acompañamiento económico, monetario, que pueda incidir en este tipo de cabilderos, que además son pagados y son muy bien remunerados e incluso llegan a tener un equipo de trabajo para que constantemente están haciendo girar, digamos, ahí sí la maquinaria legislativa para que este tipo de aspectos siempre estén presentes en las distintas administraciones legislativas que hay, ¿no? En la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores incluso.
Y también estaba la otra parte, por eso mencionaba hace un momento, la parte mediática, porque ahí es importante también. O sea, ¿cómo le cuentas a la población este tipo de actividades y cómo le cuentas también que es benéfico o no que pase una reforma, que no pase, que se hagan modificaciones a una ley o no? Entonces, aquí tenemos una doble funcionalidad que tienen este tipo de cabilderos. La parte netamente institucional y la parte mediática. Y en la parte mediática no es que lo hagan directamente ellos, ¿no? Sino más bien las empresas que representan en muchas ocasiones o tienen espacios pagados en medios de comunicación todavía escritos o tienen incluso gente en los distintos medios de comunicación hegemónicos que ya saben cómo contar las cosas, ¿no? Está, por ejemplo, el tema del maíz transgénico ahora, pues cuentan de cierta forma estas empresas cómo es mejor tener maíz transgénico porque tiene modificaciones en su estructura genética que permite, no sé, que soporte mejor el cambio climático, soporte mejor las plagas, pero ocultan la otra información que es las consecuencias que tiene en el humano consumir a largo plazo este tipo de maíz transgénico. Entonces, esta otra funcionalidad, la parte mediática, es sumamente relevante porque ahí es donde también opera el convencimiento de lo que están haciendo, ya sea modificar leyes o no dejarlas pasar o hacer este tipo de actividades. Entonces, estas dos cuestiones tienen que ver con, ahí sí al final, con la parte económica, ¿no? O sea, la posibilidad de que estas empresas paguen por por estos dos aspectos que estoy mencionando. Sí, porque como bien dices, también hay grupos o movimientos sociales que pueden llevar a cabo la actividad de cabildeo, pero tiene una razón totalmente diferente a como lo puede hacer no sé, Philip Morris, ¿no? Cuando hablamos de las tabacaleras o Monsanto, ahorita que hablamos del maíz transgénico. Claro. Y son empresas por lo regular, ahí sí, en el caso de México, tanto nacionales como extranjeras las que llevan a cabo este tipo de cabildeos. La audiencia también, por ejemplo, debe recordar cómo hace una semana o 2 semanas, no recuerdo muy bien, en alguna conferencia matutina, la doctora Claudia Sheinbaum mencionó, y ahí sí fue algo relevante porque les dijo a los legisladores cuando estaba pasando la ley de vapeadores junto con la de fentanilo. Les dijo, ojo, porque aquí está muy fuerte el cabildeo y sabemos que los quieren convencer, entonces no podemos no podemos dejar pasar este tipo de aspectos porque iría en contra de una modificación que tiene como interés final proteger a la población de este tipo de sustancias que traen los vapeadores. E incluso, fíjate, acá es otra cosa interesante porque estamos hablando de los dos poderes, ¿no? Del legislativo, del ejecutivo. Pero en el caso del judicial, contra la ley de vapeadores que estableció el expresidente Andrés Manuel López Obrador, se pusieron una gran cantidad de amparos y pasaron todos los amparos para permitir que los vapeadores estuvieran exhibidos en las tienditas que todos y todos conocemos, estos pequeños supermercados en donde los exhiben y no hay ninguna restricción para este tipo de aspectos, a pesar de que pasó la ley. Entonces, acá tenemos cómo en los tres poderes de la Unión incluso llegan a hacer este tipo de expresiones, no tanto ya en el judicial de cabildeo, pero que sí tiene este tipo de expresiones de defensa de los intereses de las grandes empresas transnacionales o nacionales al fin y al cabo, ¿no? Mi querido Aníbal García, yo de verdad, como siempre, quiero agradecerte estos minutos para nuestra comunidad y que nos des la oportunidad de aprender de ti, oye. No, muchas gracias por la invitación y espero que haya quedado clara la explicación de las distintas formas que tiene el cabildeo en México.